Bienvenidos a todos a esta actividad que se titula Una mesa de diálogo de experiencias de estudiantes mexicanos en el extranjero. El día de hoy vamos a tener a la doctora Liliana Romero Recendis, que estudió Ciencia e Ingeniería de Materiales en el IIM UNAM. Liliana Romero estudió la Ingeniería en Metalurgia y Materiales por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUIE, del IPN. Posteriormente realizó sus estudios de posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales en el Instituto de Investigaciones en Materiales IIM UNAM. Actualmente es investigadora postdoctoral en la City University of Hong Kong y sus líneas de investigación se enfocan en materiales metálicos nanoestructurados, biomateriales para implantes ortopédicos, metalurgia física, textura cristalina, mecánico, electroquímica y deformación plástica severa. También tenemos al maestro en ciencias Marco Ezequiel. Es estudiante de doctorado en Ciencias de la Materia, de la Radiación y del Medio Ambiente en la Université de Lille, Francia, cofundador del colectivo Construyendo Ciencia Popular, maestría con honores en Ciencia e Ingeniería de Materiales por parte del IIM UNAM, estancias de investigación en la Universidad Politécnica de Cataluña, España y en ENSAM Paristech, Francia. Es ingeniero en materiales por parte del Instituto Tecnológico de Morelia. También tenemos al maestro en ciencias Sergio Elizalde. Él es estudiante de doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales en Barcelona, España. Tiene maestría en Ciencia e Ingeniería por el IIM UNAM y estudió Ingeniería Mecánica por el IPN. Realizó estancias en la ENSAM en París y en Barcelona, España. Ahora les cedo la palabra para que nos puedan dar una pequeña introducción de su experiencia académica y experiencias en el extranjero, para ponernos un poquito en contexto y después comenzamos con preguntas y respuestas. Doctora Lili, por favor. Ok, muchas gracias. Les voy a compartir una presentación. Es muy chiquita. ¿Sí pueden ver la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ok, perfecto. Bueno, primero me gustaría agradecer al capítulo estudiantil por la invitación tan amable y también felicitarlos por la labor de difusión científica que hacen, realmente admirable. Aquí mi nombre completo es Liliana Romero Recendis. Aquí les dejo mi contacto por si a futuro alguien quisiera platicar conmigo. Me voy a presentar de manera muy rápida porque hay otra cosa que quiero platicarles. Yo soy ingeniera en metalurgia y materiales por parte del IPN y también me desempeñé como ingeniera en la parte de análisis de integridad de ductos petroleros y también en el sector automotriz, específicamente en Grupo Chrysler. Esto fue a la par de ingeniería y hasta un año después de egresar. Sin embargo, uno de mis grandes sueños era estudiar el posgrado, así es que renuncié y entré a la maestría y al doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Siempre he estado especializada en el área metalúrgica, la maestría y el doctorado no fueron la excepción. Y bueno, como parte o en mi paso por la maestría, me desempeñé también como consultora en ingeniería de materiales y en mi paso por el doctorado tuve la oportunidad de ser miembro o presidenta de algunos comités y algunas asociaciones científicas o académicas y también fui profesora de ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Actualmente soy investigadora postdoctoral en Hong Kong, en la City University of Hong Kong. Y bueno, este trabajo en la parte de posgrado me ha valido también para darme la oportunidad de ser reconocida como revisora de un par de revistas internacionales indexadas
Y también me considero divulgadora científica porque me gusta mucho participar en este tipo de eventos. De hecho, lo hago con frecuencia. Entonces, mi experiencia en el exterior es actualmente radico en Hong Kong y además de esto también realicé una estancia dentro de mi doctorado en España. Entonces, con base en esta experiencia, me gustaría platicarles un poquito de esta breve presentación que les hice para tratar de ayudar. Entonces, para las personas que están tratando de ir al extranjero, empezamos con la pregunta, ¿ya tienes una línea de investigación? Si la respuesta es no, que podrían ser, por ejemplo, las personas que apenas van a entrar a una maestría o bien aquellos que dan el brinco a doctorado o a postdoctorado, pero quieren cambiar la línea de investigación, entonces yo les recomendaría que se basen en sus intereses, en qué les apasiona, que sea un tema con el que realmente quieran casarse de lleno, que les guste mucho, porque lo van a desarrollar en por lo menos un año de su vida, por lo menos. Les recomendaría también que tomen en cuenta sus conocimientos y habilidades previos, que si bien no limitan lo que van a hacer, pero sí les dan un gran paso, ¿no? Un gran primer paso. Y digo que no limitan porque, por supuesto, siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que mejorar. Y si la respuesta es sí, ya tienen su línea de investigación, entonces el paso siguiente es encontrar al asesor con quién van a trabajar en el extranjero. Yo les recomiendo que, bueno, puede basarse en contactos, que de hecho a mi punto de vista es la forma más fácil y más rápida de conseguirlo. Contactos se refiere, por ejemplo, si su profesor o profesora actual tiene algún colaborador en el extranjero y ustedes admiran el trabajo de ese colaborador, bueno, pues le pueden pedir a su actual profesor o profesora que los contacte, lo cual es un medio mucho más fácil y mucho más rápido que los demás porque es como ya empezar con una clase de presentación, ¿no? Su actual asesor diciéndole al colaborador, tengo a este estudiante, es muy bueno, lo puedes recibir. Entonces, la carta yo creo que sería la más fácil, pero también puede ser, por ejemplo, por reconocimiento. Imaginemos que ustedes admiran mucho a un profesor porque sus publicaciones son muy buenas, porque lo vieron en un congreso y les gustó su tema de investigación, etcétera. Y si son nuevos en la línea de investigación, entonces podrían pedir la recomendación a alguien que ya tenga experiencia sobre algún investigador o investigadora que ya esté en el área. A partir de aquí, una vez que ya saben con quién quieren trabajar, pues hay que conseguir la carta de aceptación. Para esto yo les recomiendo mucho que pidan ejemplos. Por ejemplo, a su asesor actual, a sus amigos que tengan experiencias estudiando en el extranjero. También pueden encontrar algunas por internet. Recordemos que las cartas de presentación involucran principalmente 4 cosas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi perfil? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Y qué es lo que puedo aportar de nuevo al grupo de investigación que este profesor o profesora ya tiene? ¿Okay? Algunos otros consejos son que personalicen la solicitud, que cuando envíen este correo no se note como algo general, que ustedes tienen que dar la impresión de que conocen el trabajo de ese investigador con quien quieren trabajar y que ustedes tienen un buen dominio, que tienen una buena idea de qué es lo que quieren hacer. Sean muy concisos, muy directos, muy claros. Lo que en español solemos decir como, estimado profesor, muchas gracias por sus valiosos comentarios que enriquecieron mi escrito. Todo eso, cuando nosotros lo expresamos en inglés, es gracias. Ya está. Todo eso se resume en gracias. Entonces, sean muy concisos. No usen todas las flores del lenguaje que usamos en el idioma español, ¿ok? También tienen que tratar de captar la atención, bueno, eso yo se los recomiendo. Traten de captar la atención del investigador desde el primer párrafo. Es decir, traten de enviar que ese primer párrafo enganche a la persona, que le hagan sentir como es un colaborador, un posible colaborador o colaboradora que tiene una perfecta idea de qué es lo que hago y me está proponiendo una idea muy interesante. Hagan que ese investigador o investigadora tenga las ganas de leer el correo completo, ¿ok? Que se sienta interesado. Enfaticen también en lo que pueden aportar. ¿Qué tengo yo
para dar a tu grupo de investigación que aún no tienen. Resalten lo mejor de su perfil. Nunca tengan miedo de decir yo logré esto, yo hice esta contribución científica, este es uno de mis mejores logros, etcétera. No se subestimen, no piensen que para conseguir una estancia en el extranjero tienen que contar con el doctorado y 20 artículos. No, no es así. Si hay alguien a quien ustedes admiren mucho, como les decía aquí, la parte de reconocimiento, aunque sea una gran luminaria este profesor o profesora, no tengan miedo, escríbanle. No tienen nada que perder y sí pueden ganar mucho. Y bueno, también es bueno que tengan siempre distintas alternativas. Si, por ejemplo, eligieron una línea de investigación en, no sé, en energías limpias, por ejemplo, hagan una lista de los profesores y profesoras con quienes les gustaría trabajar. El plan B siempre es bueno. La siguiente pregunta es el financiamiento. ¿El profesor se los va a dar? Si la respuesta es no, entonces pueden preguntar directamente a la universidad que va a ser la anfitriona. Generalmente es el equipo de Research Development. Pueden preguntar a ellos, pueden también checar becas a nivel país o a nivel continente. Por ejemplo, la Unión Europea tiene varios programas para apoyar a que a estudiantes extranjeros vayan. También pueden ser programas globales. Para esto, bueno, pues pueden preguntar directamente al investigador, pueden preguntar a la universidad, pueden también apoyarse. Actualmente los grupos en redes sociales son buenísimos. Pueden buscar grupos que estén relacionados a lo que ustedes quieren hacer para que les den consejos, para que ahí a veces les ponen anuncios de becas nuevas, de posiciones de vacantes que ustedes probablemente pueden asumir, etcétera. Y bueno, una vez que ya la respuesta sea sí, ya tengo el financiamiento, ¿qué viene? Bueno, pues la parte de tramitar la visa, ¿no? Entonces, para esto, pues hay que pedir apoyo a la universidad. A veces incluso la universidad hace todo por ustedes, o a veces no, a veces solo hace una pequeña guía. Les recomiendo que visiten la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la sección de guía del viajero tienen información de lo más útil que va desde divisas, visa, tradiciones, costumbres, el clima, te da mucha información que realmente es de valor. Bueno, siempre estén pendientes además de las fechas y los requerimientos. Y recuerden que si ustedes están en el caso de ser casados y o tener hijos, es muy probable que les den un apoyo extra y que además les extiendan la visa para su familia. Y bueno, ya de manera igual muy breve, hice esta diapositiva, es a forma de listado con la finalidad de que ustedes puedan leerlo y repasarlo todas las veces que quieran, el día que quieran, cuando lo necesiten. De aquí yo diría que aspectos a considerar antes de irse a su estancia en el extranjero, pues si es por ejemplo, los aspectos culturales, económicos, geográficos, sí son muy importantes. De esta lista yo le doy un poco más de peso al lenguaje, especialmente cuando el proyecto que van a hacer es corto. A veces no tienen mucho tiempo para dedicarle a aprender un nuevo lenguaje. Entonces, ¿qué es mejor? Pues que el país donde vayan, una lengua que se hable, que generalmente es inglés, ¿no? Es como dice el idioma universal de la ciencia. Por ejemplo, si igual no se sienten tan cómodos y otra vez el proyecto es corto, pues entonces a lo mejor en nuestro caso al menos buscar algo en español. No estoy recomendando que no aprendan un nuevo lenguaje, estoy recomendando que piensen bien qué tiempo van a tener para su investigación y si el proyecto es largo y tienen la oportunidad de aprender un nuevo lenguaje, bueno, pues aprovecharlo. Vean también los derechos civiles del lugar al que van, es súper importante, y las facilidades que la universidad les da. Recuerden que no es lo mismo un instituto y una facultad. Los institutos están más enfocados a la parte de desarrollar investigación. Las facultades están más enfocados en formar estudiantes a nivel licenciatura. Y esto sí importa porque las facilidades para uso de equipo y muchas veces incluso el financiamiento, el dinero, no son iguales. Así que cuidado. También la parte de aspectos personales y profesionales, que sea un tema que amen, que les apasione.
que el profesor, profesora de preferencia tenga experiencia, porque realmente la guía del asesor juega un rol muy importante en los resultados que van a tener. Y bueno, guía de supervivencia, una vez que ya están allá, yo espero que puedan leer estos comentarios después con más calma. Ahorita solo tengo un poquito, muy poquito tiempo para explicárselos. Y bueno, yo recomendaría que se fijen mucho, que siempre tengan su círculo de soporte, personas, sus amigos, su familia. A pesar de que estén a la distancia, de verdad no lo rompan. Yo les puedo asegurar que estos tips de supervivencia los van a mantener de pie en momentos difíciles, así que tómenlos muy en serio. La otra que yo resalto es trabajen en equipo. Recuerden que no van a otro lugar simplemente a trabajar solos. No, no. Siempre va a haber un grupo de investigación a quien ustedes pueden apoyar y también de quien pueden aprender. Entonces, sean humildes y sean siempre también abiertos a aprender nuevas cosas y a compartirlas. Y bueno, pues cuiden de su salud de manera integral. Es algo que siempre nos dicen, pareciera muy general, pero de verdad, cuando están en un lugar lejos de su país y lejos de su familia, se dan cuenta de qué tan importante es esto. Y bueno, con esto termino. Si después quisieran profundizar un poco más en esto o hacer alguna otra pregunta, estaré encantada. Gracias. Muchas gracias, doctora Lili. Muy gracias por la presentación. Bueno, ahora seguimos con el maestro Marco, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, afortunadamente Liliana empezó con la presentación para que se den una idea completa y después me gustaría platicar entre todos varios puntos, pero pues primero me quiero presentar. Bueno, pues yo, mi trayectoria, empecé yo en Morelia, después estuve en el Instituto de Materiales, como ya se dijo, justo cosas interesantes que trabajaba con Liliana y con Sergio, estamos en el mismo grupo de investigaciones y me da gusto volverlos a ver en este espacio. Y pues mientras estaba en la maestría, una de las oportunidades que se dio fue de hacer estancias en el extranjero y yo creo que es algo importante de buscar hacer, bueno, dependiendo de qué es lo que se quiera como por ir al extranjero, si hacer nada más estancias cortas, estancias largas o incluso ya toda una maestría, todo un doctorado, pues es como diferente la forma en que se va a buscar, pues se va a alcanzar ese objetivo. Yo cuando entré a la maestría, pues fue una de las cosas que le pregunté a mi asesor, a Gonzalo, fue de si era posible hacer estancias y se lo planteé desde el principio y afortunadamente pues él tenía esa oportunidad. Entonces, si su proyecto va por ese estilo, pues es completamente razonable preguntarle a la persona con las que estás y a tu asesor si es posible hacer esas estancias y si es un asesor tan bueno como Gonzalo, pues entonces va a hacer lo imposible por mantener la palabra. Y pues aunque mi proyecto no era nada más hacer una estancia, sino después hacer el doctorado, a mí la estancia me abrió muchísimo las puertas porque primero fue como en lugar de aventarme a la alberca con todo el ropo, fue nada más como meter las patitas y sentir el agua para después que iba a pasar, que fue muy, muy bien. O sea, todo esto que dice Liliana sobre la cultura, el lenguaje y todo eso, de repente cuando no hemos tenido una experiencia en el extranjero, decimos, pero pues qué tanto puede ser, no pasa nada, pero pues sí, cuando llegas y te das cuenta de que pues no son, por ejemplo, las culturas europeas con las que estamos más contacto no son tan abiertas como las culturas mexicanas, son un poquito más fríos, pues, que se siente algo, entonces sí, si no lo tienes premeditado desde antes, si no tienes como esta mentalidad de que ya va a pasar, entonces va a ser más complicado para tener este shock cultural, porque por fin de cuentas son un shock cultural. Y bueno, afortunadamente durante la estancia de investigación, pues hicimos un buen trabajo, fue una estancia de investigación que compartí con Sergio, por ahí a lo mejor les voy a contar un poquito, y estuvimos una parte en París, una parte en Barcelona, y el trabajo que hicimos en París habló muy bien de nosotros, que de hecho el investigador con el que trabajamos en París, él fue el que dio
mis referencias a un investigador, a un compañero suyo, para que fue el que después me jaló para hacer el doctorado acá en Francia. Entonces, pues también dejar una buena impresión durante las estancias es algo importante y no nada más venir por venir de vacaciones, sino también tener en cuenta que uno está viviendo acá. Y eso es también algo muy importante, el tener bien claro los objetivos de por qué quieren estudiar en el extranjero, facilita mucho las cosas, porque de repente hay un poco de malinchismo en México, donde se puede decir nada más estudiar en el extranjero por estudiar en el extranjero está padre, pero pues no, hay que tener como que un poquito los objetivos de a ver que quiero tener un poquito de experiencia de cómo se hace la investigación en otras partes, quiero también, incluso personalmente, el hecho de vivir tan lejos de casa ayuda muchísimo a mejorarte como ser humano. Entonces, el saber por qué uno quiere estudiar en el extranjero va a ayudar muchísimo también el definir qué tipo de experiencia, qué tipo de, pues, de camino, de objetivo voy a tener y hacia dónde lo voy a orientar. Si por ejemplo, quiero trabajar en el extranjero, pues a lo mejor si el objetivo de algunas personas puede ser estudiar en el extranjero para trabajar en el extranjero, pues entonces el rumbo que uno va a seguir es diferente, el tipo de experiencia que uno va a querer obtener es diferente, incluso el país en el que uno va a ir no va a ser el mismo, ya lo platicaremos a detalle más adelante. Y algo que mencionó Lili, que quiero hacer mucho hincapié es en el lenguaje, porque el inglés es de base, o sea, incluso si uno va a países que hablen en español, como España, uno se da cuenta de que se necesita hablar inglés para comunicarse con la comunidad científica. Si no, no vas a poder hacer ciencia. Al final de cuentas, venimos a hacer ciencia y por obras del destino, el lenguaje de la ciencia ahorita es el inglés. Entonces, si no se domina bien el inglés, se acortan muchísimo las oportunidades, muchísimo. Y yo sí creo que es ideal el que uno hable el idioma al que va. De repente, pues no es tan sencillo en algunos lugares, pues ir a Hong Kong y tampoco, no creo que muchas personas hablen lo que van allá, ir a la India donde se hablan más de 20 idiomas, pues tampoco es posible. Pero yo me doy cuenta de que la experiencia por aquí en Francia, de los que saben francés y de los que no, es muy diferente a nivel de la integración, es muy diferente y la verdad es que yo veo que sufren más personal y académicamente los que no hablan el idioma donde está. Y bueno, en el ejemplo del francés, conozco muchos que llegaron sin aprender francés, pero que se esforzaron para aprenderlo. Y bueno, ya inmersos en la lengua y todo eso, pues lo sacaron y pudieron integrarse mejor. Y otros que no, que desde el principio dijeron, yo no voy a aprender francés porque nada más voy a estar aquí 3 años, que nada más, a mí 3 años se me hace un montón de tiempo, pero bueno, ellos dijeron, no voy a aprender francés, y ahí se acabó y se nota la diferencia entre la forma en que todos los demás los acogen, la forma de vivir, porque pues, a lo mejor sí en el campo de investigación sí se habla inglés, pero en la vida allá afuera pues no, y se nota un poquito la diferencia y hay que tener en cuenta que uno, aunque es estudiar en el extranjero, pues también involucra vivir y si uno no está viviendo bien en el extranjero, pues yo no creo que valga la pena. Eh, entonces, de eso yo creo que todos los demás puntos ya los abordaremos un poquito más entre los cuatro. Entonces, pues por ahí lo dejo por mi parte por ahora. Muy bien, muchas gracias, maestro Marco. Ahora, maestro Sergio, su aportación, por favor. Vale, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Vale, bueno, antes que nada me presento, soy Sergio. Yo estudié ingeniería mecánica en el Poli, en la ESIME Culhuacán, ahí en Ciudad de México, y cuando estaba estudiando la carrera, pues yo no sabía qué quería hacer después, ¿no? Fue como, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida, no? La gente empezaba a trabajar y todo, yo como que para mí no era suficiente, no era como, bueno, trabajar porque sí, no sé. Entonces yo empecé a investigar, bueno, empecé como a explorar qué me gustaba, ¿no? O sea, qué quería hacer de mi vida y así. Y los últimos semestres llevé muchas materias de diseño mecánico, materiales, tratamientos térmicos. Y yo tuve un profesor que me marcó como demasiado, que de hecho es amigo de Gonzalo.
y él me daba la clase de diseño de materiales. Y él era, bueno, es doctor y trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares, algo así. No en la UNAM, en otro instituto que es privado, creo. Y él, la forma en la que enseñaba era impresionante, ¿no? Nos empezaba a enseñar micrografías y fotos y ensayos y todo, era como cosas de la vida real, pero de investigación. Y yo dije, esto me gusta. Entonces empecé a ver qué necesitaba para, digamos, poder lograr algo así. Y hablando con él, pues me recomendó que si me gustaba esto, pues que materiales era una buena opción porque tiene muchas salidas y tal, ¿no? Y de hecho él me recomendó el Instituto de Materiales en la UNAM, justamente por lo que decía esta Lili, de que es diferente estudiarlo en una facultad que en un instituto. Porque yo vi la opción de estudiarlo en el Poli, pero a mí me dio la impresión de que era un poco más no tanto a la investigación, no tenían tantos laboratorios, no tenían tanta libertad en los laboratorios para usarlo los estudiantes. Y la UNAM, la verdad es que ahora sigo pensando lo mismo, es un laboratorio increíble, ahí tienes una libertad que no en cualquier lugar la tienes. Entonces eso me gustó. Y luego estuve investigando pues los asesores, ¿no? Qué opciones había, y como el profesor que conocía a Gonzalo y me lo recomendó, pues fue el primero que fui a ver. Y la verdad es que Gonzalo era un amor y la línea de investigación cuadraba con lo que quería. Y fue como, bueno, pues aquí, ¿no? Y creo que esa parte es importante porque no todos los asesores son preocupados por el estudiante. Entonces, la química que tengas con el asesor es bastante importante porque influye demasiado en los resultados y en si disfrutas o no el periodo que estás haciendo. Y bueno, como ya les comentó Marco, estuvimos haciendo la maestría. Y el segundo año hicimos la estancia de investigación. Primero estuvimos en París y luego en Barcelona. Y bueno, la verdad es que hicimos un buen trabajo. Y aparte de eso, yo ahí descubrí algo importante, ¿no? Porque en México normalmente existe eso como de, bueno, es que si es extranjero o así, creemos que son mejores que nosotros, y no es verdad. Ahí, entre Marco y yo, no sé si Marco descubrió lo mismo, era como estábamos compitiendo con chinos, de gente de todo el mundo. Y decíamos, pero pues lo que hicimos fue echarle ganas y justamente por eso salieron las oportunidades que tenemos ahora. Y bueno, de ahí la verdad es que dejamos una buena impresión en París y luego venimos a Barcelona, que yo pues me quedé aquí. Primero, a mí algo que me gustó de la oportunidad que me ofrecieron en Barcelona fue porque el proyecto era algo muy enfocado a la industria. Y en México a mí me parece que la investigación todavía está en una fase muy bonita, que a mí es la que más me gusta, que es investigar, digamos, por gusto de generar ciencia, ¿no? Generar conocimiento, ir más allá, satisfacer la curiosidad y todo esto. Y muchas veces, por ejemplo, aquí en Barcelona, se está perdiendo un poco eso porque ya se busca más el dinero. Se busca, bueno, mete proyectos, investiga para ganar dinero, investiga, investiga. Y a mí lo que me gustó del proyecto que me ofrecieron era que no era tanto esa parte de interés venga, vamos a buscar proyectos y que sea, sino era que una empresa, digamos que le interesaba de verdad llegar al fondo del problema, a destriparlo todo de manera científica y resolverlo de la manera bonita, ¿no? Así, investigar a fondo, no simplemente de que deje el dinero y ya está. Entonces, eso a mí me gustó. Y a mí me gustaría que esa parte también se pudiera ver en México, que un doctorado no solamente sirve para la academia, ¿no? De investigar, no sé, la partícula tal que se mueve, sino empezar a pensar un poco en que también se puede ligar con la industria de una manera bastante, bastante buena. Y bueno, nada, yo la oportunidad que tuve aquí en el doctorado fue, como comentaba Marco, porque mi asesor de maestría conocía a mi asesor de aquí. Y como tuvimos esa, digamos, primera introducción en la estancia, pues fue una buena oportunidad para ver un poco el panorama, ¿no? Entonces yo creo que si tienes oportunidad la aprovechen porque de verdad que es algo que te hace crecer, aparte de académicamente, porque pues, en una estancia aprendes de la gente que te rodea, ¿no? Porque es gente diferente, no todos sabemos lo mismo.
si haces buenos equipos, puedes aprender de las demás personas, ¿no? Y aparte también tú enseñar, porque hay muchas cosas que la gente, por ejemplo, de textura, ¿no? Que era una cosa que hacíamos nosotros, aquí era como que muy poco explorado, entonces yo aprendía de unas cosas y lo que sabíamos nosotros lo dábamos, ¿no? Aquí era como un aporte de lo que dábamos. Y bueno, también, aparte de crecer de forma académica, también creces como persona, como decía Marco. Yo les recomendaría que si quieren ir al extranjero, piensen bien por qué quieren ir y no tengan miedo de, bueno, es que voy a salir del país y a ver qué pasa. No, yo de verdad que les recomiendo que lo hagan porque te abre la mente de una manera que no cualquier cosa. Aprendes muchas cosas, cosas de la cultura, aparte de que aprendes la cultura local, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, bueno, hablan aquí español, pero también hablan varios idiomas diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Barcelona hablan catalán. Entonces, quieras o no, pues lo que dice Lili, te tienes que integrar. Que el catalán es muy parecido al español, pero si te integras, la cosa fluye mejor. Y aparte de eso, de que aquí, digamos, hay catalanes, españoles y tal, hay gente de todo el mundo. Entonces aquí puedes conocer desde rusos, chinos, y conociendo a esta gente te abre la mente porque te platican de su cultura, de cómo es su país y toda esta parte que en México no se da tanto, o al menos yo no lo viví así. Y bueno, no sé, ya no sé qué más contarles. Bueno, es eso y ahora supongo que profundizaremos más en las preguntas. Gracias, maestro Sergio. Bueno, también tenemos con nosotros a la doctora Rosario, a la maestra en ciencias Rosario Montserrat Pérez. Hola. Ella estudió ingeniería en biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, en México, en 2014. Realizó una estancia de investigación en el departamento de Harvard MIT Health Sciences and Technology en 2018, en donde trabajó en el desarrollo de chips microfluídicos para modelos 3D de alvéolo en Yelma. Completó su maestría en bioingeniería en KAUST, Arabia Saudita, en el 2020, con una especialidad en biomateriales e ingeniería de tejidos caracterizando péptidos de autoensamblaje como matriz para organoides. Desde inicios del 2021 es estudiante de doctorado en el Laboratorio de Nanomedicina, donde trabaja con el diseño racional de péptidos de autoensamblaje para aplicaciones de cultivo celular en 3 dimensiones y estudios de las interacciones entre células y matrices. Si pudiera compartir con nosotros unas palabras, por favor. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, ok. sí se escucha. Bueno, mucho gusto a todos. Gracias por la invitación también. Bueno, mi nombre es Montserrat Pérez. Ahorita estoy haciendo el doctorado en Arabia Saudita, justo como decía Eric. Creo que yo el mensaje más importante que tengo para compartir a todos ustedes es, justo como decía Sergio y Marco, hay que perderle el miedo. O sea, creo que a veces eso es lo más importante. A veces uno tiene el miedo de cuando vas a aplicar a maestría o a doctorado, de que tal vez los exámenes no te salen tan bien. Cuando vas a aplicar a estancias, te da miedo a veces hasta hablarle al profesor. Entonces, creo que a veces uno lo que tiene que saber es qué quiere, para dónde quiere ir y aventarse, porque de verdad, cuando yo apliqué, bueno, en el 2018 cuando fui a Boston, recuerdo que la invitación realmente salió por un profesor que tiene ahí sus conocidos en Boston. Me mencionó que tenían una invitación abierta para cualquier estudiante. Y así fue como, pues uno se enteró de que hay muchísimos profesores y muchísimos grupos en todo el mundo que están buscando gente que vengan. En especial, la verdad, a los extranjeros les gustan mucho los mexicanos. La verdad es que trabajamos muy bien, en general somos muy listillos. Entonces, yo creo que internacionalmente el mexicano tiene una muy buena imagen.
Y yo he visto muchos laboratorios y muchos profesores que han estado constantemente buscándolos. Entonces, al final solo es cuestión de uno de si nos atrevemos a buscar, si nos atrevemos a aplicar, de qué tan lejos podemos llegar internacional y pues también en cuestión profesional. Pero, bueno, yo como ahorita estudiante en Arabia Saudita y ahorita que estaban platicando todo esto de integrarse y hablar el idioma, la verdad, yo tengo que confesar, yo no sé árabe y no tengo la intención de aprender para nada, es un idioma muy, muy complicado. Es cierto que limita mucho el tipo de vida que tienes. No es lo mismo pensar que puedes salir a pasear sabiendo el idioma que no saberlo. Pero también es cierto que no es una razón y si te da miedo aprender un idioma nuevo o te da miedo que tal vez no lo vayas a poder hacer, no importa. O sea, de verdad aquí lo único que quiero decir es que no tengan miedo. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar vamos a empezar con preguntas y respuestas. Si nuestro público tiene alguna cuestión que quisiera que nuestros expertos discutieran, puede abrir su micrófono y preguntar o escribirlo en el chat y aquí le damos seguimiento. Hola, buen día. Me presento, soy Luis Peña. Estudio en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Mi pregunta sería para la doctora Liliana Romero. ¿Cómo fue su transición, doctora, al momento de que deja la industria y se va a hacer investigación? ¿Y qué tan viable ve usted cuando uno va a hacer una maestría, pedir una ayudantía? Porque sabemos algunas veces de que con lo que nos da CONACYT no nos alcanza. Sería mi pregunta. Y me agradó mucho su presentación, doctora. Muchas gracias por los amables comentarios y por la pregunta. Pues la transición fue, bueno, para mí no fue complicada porque era lo que yo deseaba, era como mi sueño. En realidad, la razón por la que yo, para empezar, ¿no? La razón por la que yo empecé a trabajar en la industria fue porque siempre tuve claro que yo quería un posgrado, pero yo quería algo muy relacionado a lo que decía Sergio, ¿no? De realizarse en ciencia y sí, claro, por satisfacer la curiosidad, por aprender más, pero también por resolver necesidades reales. Entonces yo siempre supe que quería ir al posgrado, pero yo quería realizar proyectos que sirvieran para algo, que le ayudaran a alguien. Entonces esa fue la razón por la cual me introduje tanto en el medio industrial, porque eso me dio una visión, considero yo, no completa, porque bueno, es un mundo, ¿no? Pero al menos las nociones de necesidades reales y cómo se cubren en la industria, lo cual de cierta manera después me encontré, ya cuando llegas y cuando ya estaba en el posgrado y llegué a la parte de pedir financiamiento por mí misma, ahí me di cuenta de qué tan parecido es, ¿no? Que ya para pedir financiamiento en la ciencia, pues obviamente también hay que cuidar mucho el ganar-ganar, en tratar de vender un producto, tener muy en cuenta cuál es una necesidad real, qué posibles alternativas hay para cubrir esa necesidad, etcétera. Eso fue lo que me dejó el medio industrial, al cual le estoy muy agradecida, que aprendí mucho, que estuve con personas maravillosas también, de quienes además aprendí mucho. Entonces, no me fue tan difícil el cambio, debido a que yo estaba bien segura de que eso es lo que quería. Pero sí hubo una parte un poco pesada y es la parte económica. Cuando yo renuncié a mi trabajo, yo ganaba, a ver, déjenme pensar en el porcentaje,
ganaba aproximadamente como 40% más de lo que ganaba en la maestría. Y renuncié a eso porque realmente era lo que yo quería. Es algo complicado, ¿no? Porque regularmente para muchos de nosotros el dinero es como... Hay muchas personas para quienes incluso es la finalidad, ¿no? Para mí no, y creo que eso está claro. Esa es la razón por la cual pude renunciar. Entonces, sí, eso es un poco pesado desde el punto de vista económico. Sin embargo, para mí valió la pena, sí valió la pena totalmente porque cumplí mi sueño, porque actualmente estoy muy feliz, muy feliz. No hubo ni un solo, hasta ahora no ha habido ni un solo día en el que yo piense que no tomé la decisión adecuada, para nada, estoy muy feliz. Entonces, bueno, la transición fue así. De nuevo, no fue tan difícil para mí porque estaba segura de que lo quería. Y ahora el tema económico, por supuesto, es complicado. Yo entiendo que el apoyo de CONACYT a veces no es suficiente, especialmente si tienes familia. No fue mi caso. Yo, de hecho, hasta la fecha no tengo hijos, entonces eso, por supuesto, me hace las cosas mucho más ligeras en comparación con quien se las tiene. Yo lo entiendo. Entonces, yo lo que podría recomendar es lo siguiente. En realidad no deberíamos porque el contrato de CONACYT, como todos saben, es de tiempo completo. Sin embargo, a veces la necesidad es muy grande. Yo cuando estaba en la maestría, como se los comenté, trabajé también en consultoría de ingeniería de materiales. No fue por la parte económica, sino que fue más bien por la parte de aprendizaje, pero podría ser tal vez como algún tipo de trabajo que complemente tu conocimiento del posgrado, o sea, no que se antepongan, que se complementen, que te ayude tanto a la parte profesional como a la parte económica para que avances. Y te voy a contar a mí cómo me ayudó. Cuando yo estaba en la consultoría, yo estaba también llevando materias en mi maestría. Y entonces, ¿cómo me ayudó? Lo que yo aprendí en mi maestría, yo iba y lo aplicaba en la consultoría. O yo veía un ejemplo de, por ejemplo, yo me acuerdo de un SUAGE una vez, que llegó a la consultoría y no sabían por qué se había fracturado. ¿Qué le pasó? ¿Qué había de malo? Y nosotros teníamos que, como tipo detectives, determinar cuál fue el problema, por qué falló. Entonces, lo que yo veía en necesidades reales de la industria, yo trataba de intercambiar ese conocimiento para hacer preguntas en clase que me ayudaran a la consultoría y lo que aprendí en clase lo aplicaba en la consultoría. Incluso había profesores con los que abiertamente yo les decía, sabes que yo estoy trabajando y me tocó este tema y se relaciona con tu clase y lo platicábamos. Y le ayudaba también a los demás estudiantes, no nada más a mí, era conocimiento para todos. Entonces, podría recomendarte eso. No estoy diciendo que sea sencillo, claro que no lo es, para nada lo es, pero sí vale la pena, definitivamente. Espero haber contestado tu pregunta y muchas gracias. Muchas gracias por la atención, doctora. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga? Sí, yo tengo una pregunta para todos. Si cualquier persona quiere preguntarme, responderme. Es cómo manejan el estrés cuando trabajan en un país extranjero. ¿Y cuál es más difícil cosa cuando trabajas afuera? Sí, gracias. Ok, ¿puedo contestar eso? Claro, adelante. Bueno, en mi opinión, yo creo que de las cosas más difíciles es básicamente que no puedes poner una línea que separe entre tu trabajo y tu vida personal. Como llegas a un país donde no conoces a nadie o conoces a muy poca gente, es muy fácil perderte en trabajar, estar todo el día en el laboratorio. Y eventualmente, la verdad, yo creo que independientemente de cómo la gente se maneje su tiempo, estar todo el día encerrado, sentado, trabajando o en el laboratorio e inhalando ahí solventes, eventualmente te dan cosas en la cabeza.
te vuelves un poquitito loco. Pero yo creo que lo difícil es poder encontrar tu lugar o tu cosa que te separe, que, no sé, como un hábito que consiga distinguir una línea, poner una línea que sea de aquí antes para acá es el trabajo y de aquí para acá es mi tiempo libre. Y yo creo que es de las cosas más difíciles porque uno sin familia o alguien que llegas a tu departamento y estás solo y no tienes una comunidad de amigos o no tienes una comunidad de familia que te arrope de regreso, es de las cosas más complicadas o que más estrés causan estando solo. Y es por eso que es importante conseguir un lugar así, a donde sea que llegues, armarte de amigos, o sea, no te la pases encerrado. Yo creo que es importante no pasársela encerrado todo el día en el laboratorio, sino eventualmente desarrollar tu vida social también. O incluso tu vida personal, pero saber que tu vida personal no solo es el trabajo o estudiar. Yo creo que eso es lo que más te va a ayudar a manejar el estrés. Poder dejar el estrés de 8 a 5 y después es una vida sin estrés. Muchas gracias. Me gustaría añadir algo. Sí, adelante. Sí, como hay que tener mucho en cuenta de que sí, no nada más estamos aquí como robots trabajando, sino que hay que desarrollar toda una vida afuera y es algo que de repente no nos damos cuenta y por ejemplo, el hecho de tener horarios es algo que pues estamos desacostumbrados en México, siempre estamos como que no, pues hay que echarle más, porque si no trabajo de más es porque no lo estoy haciendo bien y pues no, o sea, uno se da cuenta de que en realidad uno tiene que ponerse límites de, a ver, voy a trabajar de aquí hasta aquí y pues, porque hasta cierto punto después de cierto número de horas que trabaja, la eficiencia se vuelve negativa porque empiezas a deshacer los resultados que hiciste, de repente pones una muestra al revés y ya valió cacahuate, ya tienes que volverla a hacer y ahí va una semana de trabajo. Entonces, sí, como que tener muy en cuenta de pues, hasta dónde está tu límite, no somos robots para estar trabajando así a full y pues sí, tener una comunidad, algo bonito es que hay un montón de mexicanos y un montón de latinos por todos lados esparcidos, entonces pues buscarlos también es algo bueno que, bueno, yo también recomendaría no quedarnos nada más con esa comunidad porque si no se pierde como que esta parte de conocer un poco las culturas, pero pues, de todos modos sí tener ese grupo está bastante bien. Y pues también de repente en México creo que estigmatizamos mucho la salud mental, pero pues el tomar terapia es algo súper básico, o sea, si no hay que tener miedo ni vergüenza de tomar terapia cuando pues, uno tiene un problema, no necesita uno estar ni loco, ni estar súper estresado, ni súper mal para tomar terapia, es algo súper normal. Entonces, no hay que estigmatizar eso y buscar ese tipo de ayudas cuando se pueda. Y pues, nada más quería añadir. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que quiera agregar algo? O pasamos a la siguiente pregunta. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que quiera hacer? Yo quisiera como traer algo a colación, a ver si podemos platicarlo, es sobre el financiamiento. Creo que de repente una de las cosas con las que estamos acostumbrados es pues que el financiamiento no lo dé CONACYT, por ejemplo, o pues el Estado o algo por el estilo. Y lo que me doy cuenta es de, por ejemplo, aquí en Europa, eso es súper raro, o sea, que al que el Estado financie a una persona para que vaya a hacer un posgrado es súper raro, o sea, más bien, sobre todo doctorado, más bien es como que tú te acercas al investigador, el investigador tiene un proyecto y a partir del proyecto te paga, porque pues, al final de cuentas estás trabajando para él. Y pues aquí, por ejemplo, en Francia tengo un salario, un contrato y todo eso, todo lo que conlleva seguridad, y creo que
es mucho mejor por ejemplo, si comparo mi estatus con algunas personas que conozco que vinieron con beca CONACYT, pues mi estatus me da más derechos, los derechos casi como un ciudadano francés. Y pues al menos aquí en Europa me doy cuenta de que es así como funciona. O sea, tú vas, es como pedir empleo, vas tú, te presentas con tu currículum y todo ante una vacante de doctorado y ellos son los que se encargan de financiarte, de pagarte, de contratarte. Y pues bueno, no sé, me gustaría que a lo mejor platicáramos un poquito de cómo, creo que tenemos varios casos aquí de cómo se obtuvo el financiamiento para como darles un poco de perspectiva a los demás. Sí, claro, es un tema muy importante, justamente. Bueno, yo si quieren les puedo platicar mi caso. Por favor. Bueno, básicamente fue lo que dice Marco, de que, a ver, yo tengo una beca que es de la Unión Europea, que sí es como digamos, como el Estado, ¿no? Pero yo antes de eso, digamos que tenía la oferta de que si no me daban la beca, iba a ser el dinero del proyecto. Entonces, digamos que la beca fue para el dinero del proyecto poder contratar a más gente. Entonces, es importante también que algo que es importante de las ayudas, aquí al menos aquí en España, toman en cuenta más, lo más importante son las publicaciones. Como puedes tener muy buenas calificaciones, puedes tener honores a titularte en la maestría, pero si no tienes publicaciones, es súper difícil que te den alguna ayuda, incluso que aunque sea del proyecto del grupo. Aquí toman mucho, o sea, pero muchísimo en cuenta eso. Yo me acuerdo que te ponderaban las publicaciones tienen un peso como de 2 puntos y tus calificaciones de la maestría tenían como un valor de 0.1. O sea, le dan demasiado peso, entonces es algo muy importante, que más que soy súper bueno en esto, soy no sé qué, al menos para un doctorado que es como de investigación, tienen que publicar, no tiene que ser la revista más importante del mundo, pero que lo tengan en cuenta, que eso les ayuda un montón. Y ya, es todo. Gracias, maestro. Sí. Yo, en mi caso, el financiamiento para la parte de la estancia postdoctoral fue algo parecido a lo que dice Marco. Aquí tampoco se obtiene financiamiento del gobierno. Aquí es, bueno, sí, indirectamente, pero no es, digamos, directamente para el estudiante, sino es parecido a lo que decía Marco, lo obtiene el profesor. Y ya una vez que el profesor tiene el financiamiento para sus proyectos, él decide, bueno, con base en este financiamiento yo puedo tener tantos estudiantes o tantos asistentes, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que les comentaba hace un momento de el punto donde ya nosotros tenemos que pedir financiamiento por nosotros es porque generalmente, digo, no siempre, pero generalmente los postdoctorantes como yo, tenemos principalmente 2 finalidades, ¿no? Una es escribir artículos o revisarlos. Y la otra, que es mucho más importante para los investigadores, es escribir propuestas para pedir financiamiento. Entonces, ahí es donde realmente entiendes qué tan importante es aprender estos conceptos de cómo vender tu proyecto, cómo hacer que sea interesante, y en la parte de pedir financiamiento, ahí es donde me di cuenta de que yo les estoy hablando por la parte de Hong Kong. Puede ser que a nivel, en otro país o en algún otro continente cambie un poco la perspectiva, pero al menos aquí me di cuenta de que para solicitar financiamiento, lo que los comités quieren ver para decir sí, te voy a dar dinero, no es el número de artículos que están prometiendo publicar. Lo que quieren ver es un conocimiento útil para la sociedad. ¿Qué tan útil es? ¿Qué productos puedes tener? Y no solamente productos, es decir, no estoy hablando solo de, no sé, te voy a hacer el prototipo de esta botella que toda la sociedad puede usar. O sea, no es nada más eso, sino es también el conocimiento como producto. Que les digas no solamente quiero hacer una botella color azul porque todas las que están hechas hasta ahora son rojas, no.
Lo que les interesa es que les digas, yo te voy a explicar a profundidad cómo funciona esta botella, de tal manera que puedas entenderla y puedas hacer no solo este diseño, sino muchos otros. Es decir, sentar las bases físicas de algo. A ellos es lo que más les interesa. Entonces, en cuanto a los artículos, me he dado cuenta que sí, obviamente los piden, porque al final es como una forma de medir, ¿no? Lo que estás haciendo. Es, por ejemplo, ¿cómo mides la generación de conocimiento? Bueno, pues en artículos, en congresos, a lo mejor en capítulos de libros, etcétera, ¿no? Principalmente artículos. Coincido en que tienen más peso que todo lo demás. Entonces, bueno, pues yo diría que es muy importante que están a tiempo todavía de aprender también estos conceptos de cómo vender un producto, pensar en, muy importante, cuando están planeando un proyecto, incluso cuando están escribiendo un artículo también, porque al final están haciendo un artículo que le van a vender a un editor para que se los compre, o sea, para que se los publique. Entonces también para artículos, para pedir financiamiento, les recomiendo que practiquen mucho la parte de cómo vender el producto. No lo que les decía, recuerden siempre, la novedad no es simplemente estoy haciendo la botella azul porque las demás son rojas. Esa no es una novedad. La novedad es estoy entendiendo a profundidad cómo funciona la botella y si la voy a hacer azul, tengo una razón extremadamente buena y que va a resolver una muy buena necesidad para hacerla azul. ¿Ok? El hecho de hacer algo nuevo nada más porque es nuevo no tiene ningún valor si no se puede usar para nada o no va a generar algo útil de alguna manera. ¿Ok? Entonces, bueno, pues yo les dejo esos tips y ya en la parte de financiamiento, lo que decía Marco, pues coincido, aquí es un modelo muy parecido al que Marco relató de Francia. Muchas gracias, doctora. ¿Puedo explicarles tantito de cómo? Ok. Sí, adelante. Yo en mi caso, para la estancia de investigación que hice en Estados Unidos, yo pedí becas a Santander. No sé si todavía existen esas becas. Yo creo que sí. Pero creo que si le ponen beca a Santander, pueden encontrar bastantes financiamientos. Estando aquí, bueno, también me acerqué como al municipio. Yo soy de Torreón, entonces me acerqué a mi municipio y a gente de por ahí. Generalmente, no sé en el DF, bueno, en el estado Ciudad de México, pero la gente que viene de ciudades más chicas es un poco más fácil acercarse a gobernación y pedir dinero directamente, no por parte de CONACYT, y te hacen un chequecito a veces. Igual, por ejemplo, muchas empresas locales están dispuestas, como que tienen cierto sentimiento social y están dispuestas a pagar a veces pequeñas cantidades para que gente de su ciudad se vaya a estudiar a otros lados. Es como yo lo he hecho y como varios amigos míos le han hecho, gente de Sinaloa también. Pero para ahorita, bueno, que yo estuve en la maestría y ahorita en el doctorado, es básicamente yo tengo un stipend que es otorgado en cuanto pasa cierto examen aquí en la universidad en la que estoy y es dependiente, bueno, más bien no dependes de si tu advisor tiene dinero o no, porque más bien le cuestas a la escuela más que al profesor. Y es de verdad una oportunidad como muy única. Yo creo que muy poca gente tiene la facilidad de asegurar 3 o 4 años de estudios nada más por pasar un examen. Entonces yo les recomiendo que apliquen también por acá. Muchas gracias, maestra. Sí, sí, ese es un tema muy, muy importante porque luego cómo te vas. ¿Cómo te vas y cómo te mantienes allá? Uno que tiene la mala costumbre de comer 3 veces al día. Exacto.
¿Alguna otra pregunta que le quieran hacer a nuestros expertos? Pero bueno, la idea general sería esta de investigar tanto con programas del gobierno como de la propia las políticas de la propia universidad o instituto para ver los tipos de financiamiento que puede haber, ya para hacernos la vida más fácil una vez que estemos allá. Sí. Bueno, también, bueno, ¿tendrá alguno de ustedes alguna otro consejo que quiera dar o algún tema del que les gustaría platicar un poquito en más profundidad? Bueno, una de las cosas que creo que mencionamos los cuatro es el hecho de no subestimarnos, o sea, de repente, como no conocemos lo que es el extranjero, tendemos mucho a, o sea, pensar que es más de lo que es, y bueno, sobre todo ahorita que la cultura está muy eurocentrista, de repente decimos, ay, sí, allá en Europa está todo diferente, y pues uno se da cuenta de realmente lo que es y de lo que está mejor acá y de lo que no está mejor acá, o sea, tampoco es que México sea mejor en todo, pero pues justo esta experiencia de conocer lo que realmente está pasando afuera es muy buena. Yo creo que el aventarse y compararse, pero de una forma pues, lo más objetiva posible con lo que está pasando en todos los demás países, pues es algo muy bueno y pues no hay que subestimarse. O sea, ya lo dijeron, a los mexicanos se nos valora afuera y tenemos a final de cuentas también nosotros estamos teniendo una buena educación. Ya hay mucha gente que se ha ido al extranjero y que estamos en el extranjero y que se irá al extranjero y que hemos dado muchos buenas impresiones porque estamos bien preparados. Y pues tenemos, incluso creo que los cuatro venimos de escuelas diferentes. Bueno, no, Lili y Sergio vienen de la misma, pero bueno, lo que quiero decir es que aunque no es que nada más una escuela produzca buenos profesionistas o lo que sea, sino que estamos bien preparados y, por ejemplo, una de las cosas interesantes es que acá la maestría en Europa, y bueno, las carreras en general son mucho más cortas y no tienen como que la misma preparación que lo que se hace en México y, por ejemplo, yo que pues ya en la maestría fueron 2 años, donde fue investigación. Acá veo muchos que hicieron maestría y más bien es como una especialidad, no tanto como el mismo concepto de maestría que se tiene en México. Entonces, por esa parte, yo venía con más experiencia en investigación de lo que algunos venían acá. Entonces, pues ese fue uno de los plus que me dio. Entonces, sí, no hay que subestimar las bases que traemos de México. Sí, tenemos con qué entrarle a los golpes. Yo también estoy totalmente de acuerdo con Marco. Yo también creo que no debemos de subestimarnos. Es verdad, yo creo que en México se tiene mucho este pensamiento de, ay, porque una persona viene del extranjero es mejor que yo, o porque voy a ir al extranjero voy a estar mejor que aquí. Y la verdad es que no siempre es cierto. Igual en la de esta lista, en la mini guía que les mencioné, recuerdo que les puse un punto de ningún lugar es perfecto y es verdad, no existe lugar perfecto. Es lo mismo que dice Marco. En algunos lugares se van a encontrar con que hay cosas que son mejores que en el país de donde provienen, en este caso nosotros de México,
pero también se van a encontrar con que extrañan muchas otras cosas. Yo les voy a contar, por ejemplo, aquí en Hong Kong, a mí me gusta que la gente es muy ordenada, pero de verdad muy ordenada y muy honesta. Aquí lo que nosotros a veces vemos en la tele o no sé, en internet, de que dejan el paraguas, o se le cayó la cartera, se le cayó ahí el billete, lo que sea, y nadie lo toca, es de verdad, nadie lo toca, nadie. Ahí me contó hace un par de semanas mi profesor, el profesor con el que trabajo, me contó una historia sobre me parece que hace 2 años, aquí en Hong Kong, un camión de estos de valores, de esos cargados de billetes, incluso me dijo que me enseñó el video, está ahí en YouTube, se volteó, ¿no? Pegó con algo y se volteó. ¿Saben qué hizo la gente? Agarró las bolsas y se las dio al personal de seguridad. Cosa que en muchos otros países la gente agarra las bolsas y se va corriendo, ¿no? Entonces, a mí eso me encanta de aquí. La gente es muy ordenada y de verdad muy honesta. Sin importar lo que dejes ahí, yo puedo dejar aquí mi computadora en la mesa, irme a mi casa, regresar mañana y yo estoy segura de que aquí va a estar. Eso me gusta. Sin embargo, cosas que no me gustan. Me parece muy frío el ambiente, en el sentido, la gente es aquí muy, ¿cómo decirlo? Muy centrados en sí mismos. Hace un par de semanas igual, tal vez un poco más de un mes, me tocó ver a un chico, un joven, que en la calle estaba visiblemente mal. Estaba como un poco arrodillado, estaba sudando mucho, se estaba tocando el pecho, o sea, no sé si era un preinfarto, un dolor, algo le estaba pasando. Yo vi su sufrimiento desde alrededor de 2 calles atrás, estaba enfrente de un centro comercial, pasaba mucha gente, además Hong Kong, no sé si es la más o es una de las ciudades más sobrepobladas del mundo. Hay gente por donde quiera. Había mucha gente pasando por ahí. Absolutamente nadie siquiera volteó y le preguntó, ¿te ayudo? ¿Qué necesitas? Nada. Cuando yo ya estaba más cerca, el chico le hizo señas de ven a un guardia les comenté que estaba enfrente de una plaza, entonces le hizo señas de ven y me imagino que pidió ayuda a la persona de seguridad de la plaza, pero de verdad, aquí nadie, puedes estar sufriendo lo que sea, nadie te va a ofrecer ayuda a menos que tú directamente la pidas. Y eso a mí me parece muy frío. Entonces, sí, efectivamente hay lugares que tienen cosas buenas y cosas malas. La otra cosa, que aquí no me parece tan buena y es por eso que no participé en la pregunta de cómo manejas el estrés, es porque hubiera sido muy hipócrita de mi parte responder esa pregunta. Y el punto que no me gusta de aquí es que aquí en Hong Kong la gente trabaja todo el día. Ahorita son las 10:17 de la noche y vean esto, voy a voltear mi cámara. ¿Alcanzan a ver que en esta oficina hay 3 personas trabajando? Son las 10:17 de la noche. Y si nosotros hiciéramos esta plática a las 12 de la noche, yo les podría enseñar que la oficina tiene las mismas 3 personas trabajando. De verdad. Por eso es que no participé en esa pregunta. Entonces, por supuesto, nosotros, no es que nos obliguen, yo tengo un contrato definido y mi contrato dice a las 6 de la tarde yo me puedo ir. Sin embargo, a veces, bueno, pues está la presión de tengo que terminar todo esto, está también la presión social. La verdad es que no es muy cómodo que si en tu área de trabajo hay, por ejemplo, otros 6 o 7 investigadores postdoctorales y los 6 o 7 se van diario a las 11 de la noche y tú te quieres ir diario a las 6, pues la verdad es que incluso no se siente cómodo. Es extraño. Entonces, ese es también uno de los puntos negativos que yo creo que está muy bien. Por supuesto, yo no le huyo al trabajo. De hecho, quien me conoce sabe que yo soy muy trabajadora, pero hay que cuidar de la salud de manera integral. Lo que dijo Marco, y también me parece que lo mencionó Montserrat, de tener salud mental, tener salud física, no trabajar de más porque después incluso es contraproducente, es de lo más importante.
Entonces, bueno, en resumen ningún lugar es perfecto. Y bueno, igual concuerdo con lo que mencionó Marco de los mexicanos somos muy buenos. Las experiencias que yo he tenido en el extranjero, no solo en estancias o en trabajos en congresos, también en congresos, incluso en seminarios hasta en línea, me he dado cuenta de que el conocimiento que los mexicanos tenemos de verdad es muy completo y muchas veces mejor incluso, no solo completo, muchas veces mejor que el que muchos extranjeros tienen. Aquí, por ejemplo, todas las clases que dan, les digo que aquí está todo el mundo todavía, todas las clases que dan aquí las basan en modelos del MIT. Ustedes saben qué tan reconocido es el MIT y sin embargo me ha tocado platicar con colegas, igual postdoctorantes que estudiaron aquí. Y no es arrogancia, por supuesto que no, pero sí les puedo decir que yo he demostrado tener un conocimiento más completo de eso. Y yo, como ya lo vieron, toda mi educación fue en México. Entonces, no se subestimen, nosotros podemos hacerlo. Y si hay algo que nos falle, como a todo ser humano, bueno, pues lo aprendemos, no pasa nada. Si hay algo que falle, a todos nos pasa, todos tenemos momentos en la vida complicados. Se puede aprender, se puede mejorar y seguir adelante. Okay. Muchas gracias, doctora. Si me dejan agregar algo que no tiene mucho que ver ahorita con lo que estábamos platicando. Para todos los que están interesados en hacer estancias de investigación en verano o cortas de 3 a 6 meses, ahí les voy a poner en el chat una página donde pueden buscar al menos las que están aquí en esta universidad. Es muy bueno de verdad que salgan a conocer en general qué hay, incluso aunque vayan a trabajar en la misma área. Yo creo que es muy bueno saber cómo se hacen las mismas cosas que ustedes hacen en otros lugares, porque de verdad es muy diferente, no solo socialmente, como estaban diciendo todos ahorita, sino también profesionalmente. La visión o la lógica que existe detrás de todas las cosas que ustedes hacen, o incluso unos pequeños cambios en el protocolo te hacen ver las cosas y las cosas que tú creías que sabías de otra manera. O sea, yo nada más aquí quiero hacer hincapié en que es muy importante de verdad, incluso a veces solo salir de la universidad. Yo sé que incluso todos nosotros como mexicanos, las cosas que le enseñan a alguien que estudia biología en la UNAM y a alguien que le estudia biotech en el TEC, sabemos cosas muy distintas y cada quien no sabemos más o menos, solo cosas muy distintas y es muy importante también saber por qué y expandir todos estos límites que tú te pusiste a la hora de aprender y ver cómo alguien más lo hizo. O sea, nada más para que lo tengan en cuenta. Claro, muchas gracias. Algo muy importante a tener en cuenta. Sí. Bueno, gracias, doctora, por la convocatoria que puso en el chat. Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. En ese caso, sí nos pueden compartir una pequeña conclusión para la mesa del día de hoy. Un pequeño mensaje de cierre para que nuestros participantes se vayan con ganas de estudiar en el extranjero. Ok, yo comienzo. Bueno, a manera de introducción, solo no tengan miedo, tomen el riesgo, no pueden perder absolutamente nada y sí pueden ganar mucho.
Entonces, sí tomen el riesgo, te consigan un tema de investigación que realmente les apasione, que cada día les haga despertar, ir a la universidad o al instituto pensando, voy a trabajar en esto y qué bueno y me hace muy feliz. Alguien tocó, me parece que Sergio, tomó el tema de la compatibilidad con el asesor, también es de lo más importante, tómenlo en cuenta. ¿Y qué más? Bueno, pues yo creo que lo más importante es lo que ya mencioné, pasión por el proyecto y tomen el riesgo. Nada malo puede pasar y vale mucho la pena. Y agradecer de nuevo al capítulo estudiantil y también a Montserrat, a Sergio y a Marco. Realmente compartir este espacio con ustedes ha sido un honor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos por la invitación. Gracias. Sí, igualmente agradecer por la invitación y por compartir este rato con gente conocida y desconocida, que es agradable siempre conocer a alguien nuevo. Exacto, exactamente. Muchas gracias. Y yo también agradezco por la invitación pues la verdad creo que nadie de lo que conozco que ha tomado la oportunidad de irse al extranjero se arrepiente, así que es una oportunidad que se tiene que tomar, que se tiene que buscar y que se tiene que intentar. Por ahí no lo mencioné mucho, pero yo fallé como 3 veces en venir al extranjero y o sea, tampoco se va a tomar a la primera, pero pues, o sea, hay que seguir intentando y en una de esas pega y si no ya estaba despegado. Vale la pena, vale la pena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a nuestros ponentes y a nuestros asistentes por el día de hoy. Bueno, agradecemos mucho su participación y sus consejos. Y pues damos por terminada la mesa de diálogo de el día de hoy.